cuerpo de Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, que fue inmolado para abrir así un camino de vida para nosotros. Nos ponemos de pie. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo tu Hijo instituyó, por medio de su sangre, el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. El profeta Isaías nos anuncia las características fundamentales del siervo de Dios, el porqué de su humillación y el sentido de la muerte para nosotros. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quien se lo reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas,
él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí la falta de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escuchemos la reflexión que la primitiva comunidad cristiana hacía sobre el sentido de la muerte de Jesús por nosotros, su debilidad ante la muerte, su entrega al Padre y como ahora es fuente de salvación eterna. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un santo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe.
porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer de este modo. Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio guarda el testimonio de quienes vivieron aquellas horas últimas de la pasión. Este es el testimonio que ahora vamos a escuchar, un testimonio lleno de fe y de significado, escrito con la reflexión profunda de la comunidad cristiana. La narración de San Juan que leemos hoy subraya que Jesús quien triunfa, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios que reina desde la cruz. Pongámonos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos cuando Jesús dijo: soy yo. Ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Tomamos asiento. Entretanto,
Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que les he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otro te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Pilato replicó: Jesús replicó: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en la ocasión de la Pascua, quieren que suelte el rey de los judíos. Ellos comenzaban a gritar diciendo: A él no, a Barrabás.
Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose a él le decían: Salud, Rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Pilato volvió a salir y le dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta circunstancia no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Nos ponemos de pie. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho,
yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y, como no tenía costura, porque estaba hecho de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos. No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Luego, sabiendo que todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. El que pueda se arrodilla, el que no permanece de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verle de noche y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole las mezclas de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomamos asiento. El que tiene esto y este, sí.
Hemos escuchado el relato de la Pasión de Cristo según San Juan. El domingo pasado lo escuchamos según San Marco, ahora según San Juan. Bueno, no voy a hablar del relato de la Pasión de Cristo porque ya te hemos escuchado. Voy a hablar de nosotros, dos cosas de nosotros. Primero, o sea, de cómo tenemos que reaccionar nosotros frente a esta lectura de la Pasión. Primero, nosotros tenemos que saber ver más allá del dolor que fue ese espantoso. Si pueden, como acto de piedad, todos los cuaresmas vean la película La Pasión de Mel Gibson, que está muy buena. La Virgen María también la mujer que hace de Virgen María hace un rol muy bueno, también los apóstoles. Como para comprender esto de cómo fue el sufrimiento de Cristo. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a ver el dolor espantoso, pero más que eso, el amor que lo llevó a soportar y a vivir por nosotros ese amor espantoso. El amor es mayor que el dolor. Si Cristo sufrió todo esto por nosotros, es porque su amor por nosotros es más fuerte que este dolor. Conclusión que tenemos que sacar: qué grande es el amor de Dios. Porque la primera conclusión, viendo esto, leyéndolo, lo hemos leído, es largo, pero si lo leyéramos despacito, es terrible lo que dice cada renglón. Y bueno, pero nosotros somos aquellos que decimos, si esto sufrió por nosotros, ¿cuánto nos debe haber amado? Esa es la primera conclusión que tenemos que sacar. La segunda conclusión que tenemos que sacar es que la cruz, Cristo la incorporó a nuestra vida. Y por la cruz llegamos a la resurrección. Nosotros vivimos en un mundo donde todo el mundo propone soluciones para este mundo desgraciado, para esta vida desgraciada. Basta poner el celular, poner cualquier diario, cualquier cosa. Todo nos traen soluciones. Jesucristo también nos trajo la solución de la vida. ¿Y la vida cuál es? Incorporar la cruz y por la cruz a la resurrección. Ese es el remedio de la vida que Cristo nos trae. No hay otro remedio. Los demás son todas cosas equivocadas. El remedio es eso. Lo escuchábamos precioso en 14 relatos de niños que escuchábamos en el Via Crucis, ¿verdad? Donde estos niños, cuando sufrían una desgracia, todos tenían el mismo esquema. El niño que sufría una desgracia, por amor aceptaba esa desgracia y esa desgracia se transformaba en bendición, en alegría. Aquel niño que decía del otro que no sé qué, no sé cuánto, lo aceptaron, lo integraron, ahora es mi mejor amigo y además el portero, el arquero del cuadro. El arquero del cuadro. Dice que, bueno, le costó aceptar a ese otro compañerito que no sé qué y ahora resulta que terminó siendo un gran amigo. Cargó con su cruz, aceptó su cruz y esa cruz Dios hizo que se transformara en una bendición. Es la vida del cristiano. La vida del cristiano no le busquemos vuelta. Sí, analicemos y profundicemos en esto, pero es esta la vida del cristiano. La vida del cristiano es cargar con la cruz para morir y resucitar, no tiene otra ciencia. Es lo que nos trajo Cristo, es lo que estamos celebrando hoy viendo los dolores y reconociendo el amor de Dios más grande que el dolor, y mañana la resurrección, el triunfo. Que son 2 días, porque cronológicamente son 2 días. Son 2 días. El viernes que muere y el domingo que resucita. Pero en la vida está integrado, es una sola cosa. Si lo pasamos a la vida nuestra, el viernes, en Cristo el viernes fue el viernes, la muerte, y el domingo la resurrección. En nuestra vida se da todo en conjunto, en unísono, no hay separación. Bueno, vamos a pedirle al Señor que también nosotros podamos comprender, los que comprendieron estos 14 niños de los relatos del Via Crucis, que a través del sufrimiento aceptado por amor, de la generosidad, de la lucha contra el egoísmo, que es siempre la mayor muerte, superar nuestro egoísmo, se llega a la resurrección, se llega a la gloria. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie.
Presentemos ahora nuestra súplica a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró en la cruz por todos nosotros. Él muestra en su cuerpo glorioso las llagas de su pasión. Él vive para siempre intercediendo por nosotros y hace suya nuestra plegaria, la oración de toda la Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha entonces nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Daniel, por sus auxiliares Luis Eduardo y Pablo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobierna tu Iglesia, escucha nuestra súplica por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad la súplica de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna, en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él.
Dios Todopoderoso y Eterno, que has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte, concede a todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en tus manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones. Asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso de los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también, hermanos, por todos los que sufren a causa de la actual pandemia, especialmente por los enfermos, los que se encuentran en situación de peligro, los que sirven en la salud, para que Dios nuestro Padre los sostenga y auxilie, y a los fallecidos les conceda la luz y la paz que no tienen fin. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo unigénito llevara sobre sí nuestras debilidades para manifestar el valor de la enfermedad soportada pacientemente, escucha nuestros ruegos por nuestros hermanos enfermos y cuantos sufren el dolor, la aflicción o la enfermedad. Concédele la gracia de sentirse elegido entre aquellos que tu Hijo proclamó bienaventurados y saber que están unidos a su pasión para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Bueno, vengan conmigo. Este es el madero de la cruz, en donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Ven Este es el madero de la cruz, en donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Este es el madero de la cruz, en donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Levantemos hoy la cruz victoriosa del Señor para adorarla. En la cruz Jesús venció todo mal, todo lo que hay de muerte en nosotros. De la cruz brota una fuente de vida. Bueno, y ahora vamos a recordar a la Virgen María también.
La Virgen María se acuerda que cuando presentó al niño Jesús al templo, a los 8 días de nacido, el anciano Simeón, profeta, le dijo: y a ti una espada te atravesará el corazón. Este es el momento en que esa espada simbólica, no es una espada real, le atravesó el corazón, cuando vio a su hijo morir en la cruz. Así que vamos a recordar ahora también este dolor de la Virgen Santísima. Mientras recordamos, para recordar este momento, entonces el coro va a cantar esa canción que ustedes ya conocen, junto a la cruz de María, de su hijo la Virgen llorando se ve. Mientras tanto, ustedes se ponen de rodillas y yo voy a pasar con la cruz bendiciendo, voy a pasar por el pasillo, bendiciendo derecha a izquierda con la cruz. En estos momentos se realiza la coleta destinada a la conservación de los santos lugares. Se nos encuentra la lata al final del templo.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, la cruz va a quedar acá un rato, va a quedar para aquellos que, igual que ayer que expusimos el Santísimo, quedó para aquellos que querían adorar a Jesús en la Eucaristía un rato. Aquellos que quieran adorar hoy la cruz también puedan hacerlo, va a quedar un rato acá. Mañana la misa de resurrección es a las 19 horas, 7 de la tarde, traigan una vela. Y también tenemos la misa el domingo, la misa de Pascua, la misa de resurrección también el domingo a las 10 de la mañana. Sábado a las 19 horas, el domingo a las 10 de la mañana. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos retiramos en silencio o nos quedamos a orar un rato?